Buenos días con todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias a CELAP Info como organizador de este evento, especialmente al licenciado Vladimir Viloria, que me ha dado la oportunidad de formar parte de este equipo de trabajo que quisiera empoderar a las personas a través del conocimiento. En este sentido, se me ha dado el honor de inaugurar este ciclo de charlas que, aunque giran en torno al coronavirus, el contenido de las mismas nos permitirá traspolar los conocimientos adquiridos a cualquier otro momento que acarree tensión social, política y sanitaria. Pues como hemos apreciado en el programa del simposio, se abarcan temas biológicos, temas psicológicos, económicos y sociales. En mi caso, se me ha dado la oportunidad de abarcar la parte biológica del coronavirus. Sin embargo, yo quisiera que esta información que les voy a dar en los próximos minutos sirva para traspolarlo también a cualquier otro virus que nos genere algún tipo de preguntas por el impacto que tenga sobre la salud humana. Yo soy la profesora Jamie Rojas, soy docente en la Universidad Regional Amazónica ICANN en Ecuador. Para lograr los objetivos de empoderar en el conocimiento de lo que son los virus, que son partículas que infectan células, nos vamos a plantear las siguientes preguntas. Primero, ¿qué son los virus? ¿Por qué hacen tanto daño? ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Y quién podrá defendernos? Comenzaremos entonces por lo más general, describiendo los virus a partir de su tamaño. Como podemos observar en esta diapositiva, los virus son partículas muy pequeñas que cuando comparamos su tamaño con respecto a una bacteria, que son células procariotas, o con células eucariotas, animales o vegetales, nos damos cuenta que son de un tamaño prácticamente insignificante. Sin embargo, siendo tan pequeños, algunos son capaces de producir mucho daño. Y es entonces que nos preguntamos, ¿cómo es posible que hacen tanto daño a pesar de su tamaño? Para entender esto también debemos conocer un dato importante de estas nanopartículas, y es su estructura. Los virus están compuestos por lo general sencillamente de material genético que, dependiendo del virus, puede ser ADN o ARN. Adicionalmente, están cubiertos por una membrana que protege a ese material genético del medio externo. Aquí quisiera detenerme un poco para que tengamos la oportunidad de imaginarnos que nosotros durante esta cuarentena nos quedamos en una casa que solamente tiene paredes de protección y una barrera, pero no tenemos ningún tipo de reservas de comida, ni un lugar para descansar, ni producir alimentos. Pues exactamente eso le pasa a las partículas virales. El material genético se encuentra encerrado en paredes, sin ningún tipo de protección, de maquinaria que pueda permitirle producir energía para replicarse, para alimentarse. Entonces, lo que cuentan es con una serie de proteínas y estructuras en su membrana que le dan las características particulares a cada virus. Entonces, cuando estos virus se encuentran con las células, bien sea como vimos en la diapositiva anterior, una célula procariota o una célula eucariota, estas células tienen toda la maquinaria que ese virus necesita para poder reproducirse y comienza entonces el proceso infeccioso. Aquí vemos entonces el emoticón que mejor representa la relación de un virus cuando ve a su célula adecuada para infectar. Comienza el proceso infeccioso en donde este virus deposita el material genético que, como vimos en el coronavirus, les repito, ese material genético es de tipo ARN. El coronavirus encuentra su célula específica e inyecta su material genético, lo deposita en el interior de esta célula tan rica en maquinaria para producir otras partículas virales. Entonces utilizan esa maquinaria para reproducirse, para esparcirse de un hospedero a otro, para también evitar ser eliminados por el sistema inmunológico del hospedero. En el caso del coronavirus, esta relación de parasitismo ocurre con las células del tracto respiratorio superior
algunas cepas del coronavirus solamente infectan en el tracto respiratorio superior y otras cepas de coronavirus tienen la capacidad de infectar células del tracto respiratorio inferior. Entonces, como explicamos, ese material genético ingresa, empieza a utilizar la maquinaria de la célula, se producen otras partículas virales exactamente iguales y a partir de una partícula viral esa célula empieza a contener muchas partículas. En el caso del coronavirus, aquí les traigo una fotografía que engaña porque se ve muy lindo, pero nunca nos imaginamos que podía hacer tanto daño. Este virus tiene entonces en su membrana unas proteínas características que le van a permitir la entrada a su célula hospedera. Entre esas proteínas de membrana tenemos la glicoproteína spike, ya vamos a ver un poquito más porque es importante conocer esto, la proteína M, los dímeros de hemaglutinina esterasa, la envoltura, como les dije, el RNA, proteínas N y proteínas E. La proteína S le permite al virus penetrar la célula, que es esta proteína spike. La proteína E es clave para infectar también las células y la proteína N le permite camuflajear el material genético. Vamos un poquito con la historia de la familia Coronaviridae. Se conoce desde hace muchos años. Es solo en 1930 que se aisló por primera vez el coronavirus de la bronquitis infecciosa aviar. Sin embargo, también se logró aislar posteriormente de otros animales, animales de granja, animales domésticos, entre otros. En 1962, finalmente se aísla por primera vez en humanos y se denominó el coronavirus H, coronavirus humano. Este coronavirus producía infección en el tracto respiratorio superior, era el responsable del 30% de los casos de resfriado común y solamente se producían infecciones severas en pacientes inmunocomprometidos. Aquí tenemos la foto de June Almeida, que fue pionera en la observación de los virus a nivel de microscopio y fue la primera que observó virus en humanos, coronavirus en humanos. En el 2002 se aisló en China el SARS-CoV de trabajadores de un mercado de animales vivos y también se aisló de las civetas de palma del Himalaya y de un perro mapache. En este caso, este virus tenía una tasa de mortalidad del 10%, generó más de 8.000 infecciones humanas y se distribuyó a lo largo de 37 países. Luego, en el 2012, se aisló una nueva cepa de coronavirus denominada MERS-CoV-2, porque esta se aisló en el Oriente Medio y entonces producía síndromes respiratorios en estos pacientes, un poco más, en el tracto respiratorio inferior también. Se aisló tanto de dromedarios como de personas que convivían con este tipo de animales. En este momento se confirmaron 2.494 casos por laboratorio y tuvo una mortalidad aproximada del 30%. En el 2019, bueno, que llegamos al punto en el que ya todos conocemos esta parte de la historia, se aisló de neumonías atípicas en trabajadores del mercado en China, Wuhan, y lo que se está planteando hasta los momentos, que se desconoce, es que si hubo una selección natural en humanos después de que se transfirió de un animal a un humano, o si en el mismo huésped animal hubo un proceso de mutación y luego eso permitió la transferencia zoonótica. El principal sospechoso es el pangolín, aquí lo vemos en esta fotografía, pero también, como ahorita estamos en el pleno proceso de investigación, también se ha surgido la pregunta que si es posible que este virus haya sido resultado de una manipulación de laboratorios a partir de un coronavirus previamente relacionado. Sin embargo, esta última teoría se considera improbable. Esto es una publicación, ya vamos a detallar un poquito cómo
En esta revista se detalla por qué es improbable que el coronavirus que actualmente nos trae esta situación de pandemia sea producido en un laboratorio a partir de un virus similar. Traigo aquí también un poquito de lo que es la evolución histórica para resaltar un punto importante. Bueno, inicios de diciembre de 2019 aparece el primer paciente con síntomas. El 31 de diciembre China reporta a la OMS una serie de pacientes que alcanzaban más de 40 con neumonías de etiologías desconocidas, y el 7 de enero se aísla el nuevo coronavirus de estos pacientes con este tipo de neumonías y se denominó SARS-CoV-2. El 11 de enero se reporta la primera muerte del virus y a su vez se libera la secuencia viral a las bases de datos. Este punto es bastante importante. Ya vamos a ver en diapositivas posteriores por qué. El 20 de enero se confirman casos en Estados Unidos, se reportan infecciones en personal de salud. El 30 de enero la OMS declara emergencia de salud pública internacional y el 11 de marzo se declara entonces una pandemia porque hay una propagación de virus en varios continentes. Aquí solamente les grafico 7 puntos, ¿ok? Pero si ustedes, les recomiendo visiten esta página, está bastante interesante porque entre cada uno de estos puntos que yo pude traer en este momento, han pasado una serie de cosas a nivel político, económico y de descubrimientos científicos bastante interesantes. Aquí entonces yo les traigo este breve resumen de lo que ha sido la historia. Y bueno, esta información que se tomó hace 2 días, en donde ya se reportan hasta el 14 de mayo 4.218.212 casos, con una cantidad de muertes de 290.242 casos. Por supuesto, esto es una información que varía día a día. Con esta diapositiva quería mostrarles por qué es tan importante que se publiquen las secuencias del genoma, porque esa parte de la historia es importante. Porque a partir de conocer la secuencia del genoma podemos ver el virus que estamos estudiando, a qué familia pertenece y cuál es su estructura general, y con eso esa información también nos permite saber cuál es su célula hospedera. Y bueno, nos permite también conocer el origen de ese virus, ¿ok? Entonces aquí, una gráfica bien resumida, nos damos cuenta que el coronavirus, que lo vemos aquí en esta línea, pertenece a los beta coronavirus, y eso es basado en su estructura del genoma. Entonces vemos que en general los coronavirus forman 4 grupos, que son los alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Entonces el coronavirus SARS-CoV-2 pertenece al grupo de los beta coronavirus. Tiene, al igual que todos los demás, una región de marco de lectura importante y común entre todos. Y tiene entonces la secuencia del genoma que codifica para la proteína S que habíamos mencionado anteriormente, para la proteína M, E y N. Solamente los betacoronavirus del linaje A cuentan con la proteína H que habíamos visto. Entonces esto nos permite clasificar, la secuencia del genoma nos permite clasificar el virus que estamos aislando nuevo, a qué familia pertenece y a qué grupo de esa familia pertenece. En esta diapo entonces podemos ver que en estas estructuras en verde son los genes que codifican a las proteínas que les había mencionado, como la spike, la envoltura, la membrana y la nucleocápside. Los genes que están en rosa, las fracciones describen al gen que codifica la hemaglutinina esterasa, y las fracciones que están en azul, los genes que codifican otras proteínas accesorias que sí, entonces pueden permitir que se diferencien más
los virus entre los linajes. Esto es también importante porque estas regiones nos permiten comparar los coronavirus también con especies que pertenecen a otro tipo de animales. Entonces se comparan las mismas proteínas, la secuencia de esas mismas proteínas, pero en distintos animales. Aquí les traigo a nivel de coronavirus aislado de felinos, de murciélagos, de ratones y de aves. Entonces, ¿por qué me detengo tanto en hablar de lo que son las secuencias de los genes de este tipo de virus? Por esta teoría que ha surgido de que si es un virus que proviene de laboratorios, eso es altamente improbable porque con la secuencia se ha visto que el virus SARS-CoV-2 tiene una secuencia de aminoácidos similar al virus coronavirus del pangolín y al coronavirus del murciélago. Esto lo hacen a través de la comparación de las secuencias subidas a las bases de datos. Se dan cuenta que estos tres que les menciono, el del pangolín, el del murciélago y el humano, tienen una secuencia similar en este punto que difieren de los otros coronavirus relacionados. Cuando se sigue evaluando a lo largo de la secuencia, se ve que hay una similitud mayor entre el coronavirus del pangolín y el coronavirus del humano. Si continuamos viendo, entonces vemos que es más común la similitud entre el pangolín y el humano. Por lo tanto, una de las teorías es que el coronavirus SARS-CoV-2 proviene es del pangolín. De todas maneras, los invito a revisar, como ya les dije, esta referencia. Habíamos conversado entonces que cada virus tiene proteínas en su superficie que les permiten entrar a una célula específica. En este caso, la proteína E tiene sobre las células del tracto respiratorio superior e inferior al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ese es el modelo llave-cerradura que permite que este virus infecte a ese tipo de células en el tracto respiratorio. Aquí les traigo unas imágenes para que se visualice. Este video está bastante interesante, lo pueden revisar. El virus, cuando consigue esa combinación de llave y cerradura, permite que el material genético penetre a las células del tracto respiratorio y ese material genético entonces empieza a utilizar toda la maquinaria de la célula para lograr reproducirse. Dentro de la célula ocurre una cantidad de cambios bioquímicos, las células se estresan, empiezan a deteriorarse, el contenido de la célula ya deja de ser toda esa maquinaria que habíamos visto originalmente y se empieza a llenar la célula de partículas virales que finalmente llevan a que esa célula con su membrana debilitada se rompa y se liberen todas estas partículas para poder infectar otras células del hospedero. En el transcurso de las charlas vamos a ver, el doctor va a detenerse un poco más en lo que son los virus. Sin embargo, yo quería aquí traerles esta diapositiva porque vengo hablándoles de que la célula pierde entonces su capacidad de permanecer intacta, se rompe, y es por eso que cuando se rompen muchas células en el tracto respiratorio nos generan entonces tos seca, fiebre, cansancio, porque nuestra capacidad respiratoria se va perdiendo poco a poco. Sin embargo, la mayoría de las personas puede resolver eso como cualquier gripe común, pero hay personas que tienen un sistema inmunológico quizás un poco más debilitado y presentan síntomas no habituales como dolor de cabeza, congestión nasal, tos, falta de aliento, escalofríos, y hay un porcentaje de personas que llegan a presentarse enfermedad severa porque tienen alguna enfermedad que les genera comorbilidad. Entonces ya eso lo vamos a ver en las siguientes presentaciones del simposio. Otro punto que quería traerles a colación es la vida media que tiene el coronavirus en las distintas superficies o materiales. Por ejemplo, en los aerosoles el coronavirus
que son, los aerosoles son esas goticas que nosotros expulsamos cuando tosemos o estornudamos, están presentes en el aire. El coronavirus tiene una vida media de lo que según se ha estudiado hasta ahora de 1 hora, una viabilidad máxima de 3 horas, pero cuando nosotros estornudamos y esos aerosoles caen sobre varias superficies, su vida media entonces se prolonga. En el caso de las pasamanos y los pomos de las puertas, que son de acero inoxidable, pueden durar de 5.6 horas hasta 48 horas. Cuando revisamos también en la literatura, vean aquí, también los invito a que la chequen. En el cartón, el coronavirus vive hasta 3.5 horas. En nuestros teclados, en los celulares, en cualquier tipo de envase plástico, dura de 6.8 horas en adelante hasta 72 horas. Y en el cobre, que es importante esta parte por la manipulación en las monedas, puede durar hasta 45 minutos. Nos preguntamos entonces cuáles son las medidas preventivas para no adquirir o no infectarnos con este tipo de virus. Primero, la mayor prevención es con respecto a futuras pandemias, que hay que combatir con más fuerza el comercio ilegal de animales salvajes y el consumo de productos de origen animal sin control sanitario. Las medidas preventivas que ya hemos visto a través de redes sociales y de medios de comunicación, que es el uso de tapabocas, pero tapabocas correctos. También el lavado de manos, un lavado de manos de calidad de por lo menos unos 25 segundos. Y algo muy importante también es, que es lo que estamos tratando en ese simposio, que toda la información sea fundamentada que tenga un fundamento científico, ¿ok? Que podamos confirmar a través de publicaciones. En este caso les traigo esta publicación donde se dice que el coronavirus en Estados Unidos fue aislado a partir de un tigre en el zoológico de Nueva York, y entonces esta es una información que es corroborable en redes, con base científica. La mayor medida entonces que podemos también ahora acatar es respetar el distanciamiento social. Por favor, más de 2 metros de distancia entre una persona y otra, a pesar de que usemos el tapabocas. Es más, es esta medida más las anteriores. ¿Okay? Entonces, respetemos el distanciamiento social para luego reencontrarnos todos con un fuerte abrazo. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Y bueno, dejen en los comentarios las preguntas y pueden contactarme a través de mi correo electrónico para ver en qué otra cosa, en qué otra información podría ayudarlos. Espero que estén bien de salud y que continuemos así. Gracias.